I'm very happy to welcome President Humala and his delegation to the Oval Office. Es un placer para mí darle la bienvenida al presidente Humala y su delegación a la oficina oval. We've been able to work together and interact in a wide range of multilateral forms, but this is the first time that I've been able to have the President here in Washington. Hemos podido trabajar juntos en una amplia gama de foros multilaterales, pero esta es la primera oportunidad que he tenido para recibir al presidente aquí en la oficina oval. Peru is one of our strongest and most reliable partners in the hemisphere. El Perú es uno de nuestros socios más firmes y más confiables del hemisferio. We have a strong commercial and trading relationship. Tenemos una fuerte relación comercial. We cooperate on a wide range of security issues, including our counter-narcotics efforts. Cooperamos en una amplia gama de temas de seguridad, entre ellos nuestros esfuerzos para combatir la droga. And we spent most of our discussion focused on how we can further deepen this important bilateral relationship. Y hemos dedicado la gran parte de esta visita a estudiar cómo podemos arraigar y ampliar aún más esta firme relación. I want to congratulate President Humala on being able to sustain strong growth rates in Peru. Quiero felicitar al presidente Humala por poder sustentar fuertes tasas de crecimiento en el Perú And his focus on broad-based economic growth that includes all people. y la forma en que se ha centrado en lograr un crecimiento económico de amplia base que sea sumamente inclusivo. As a consequence, Peru has been able to see not only increased growth, but also reduced poverty and steps to reduce inequality. Y como resultado, el Perú ha logrado mayores tasas de crecimiento, menores niveles de pobreza y también ha podido reducir el nivel de desigualdad de su sociedad. For both the United States and Peru, growth is also dependent on our continued expansion in the global marketplace, and that's why I'm very glad that Peru and the United States are working so closely together in finalizing the Trans-Pacific Partnership, which offers the possibility of opening up markets throughout the Asia-Pacific region with high standards and protections for labor and the environment. Y por lo tanto, para los Estados Unidos y Perú el crecimiento depende de la expansión de los mercados globales y es un placer poder trabajar junto con el Perú para lograr la asociación transpacífica que va a abrir grandes mercados, especialmente en la región de Asia-Pacífico, y va a establecer normas sumamente altas en los temas ambientales y laborales. We've also agreed to a number of bilateral programs that will strengthen our cooperation. For example, as part of my 100,000 Strong in the Americas program, we're going to deepen education exchange programs between our two countries. And we're also focusing on how we work together to include small businesses and medium-sized businesses in a hemisphere-wide network that allows those businesses to access markets throughout the region. Y también hemos acordado ampliar nuestros programas bilaterales. Tenemos una serie de iniciativas, entre ellas el programa llamado 100.000 Firmes en las Américas, que es un programa de intercambio estudiantil. Queremos ahondar en nuestros programas de educación bilaterales. Queremos centrarnos también en cómo incluir a la pequeña y mediana empresa en una red hemisférica que promulgue sus posibilidades. And we also talked about how we can deepen at a strategic level our work together to continue to combat the scourge of transnational drug networks that have an adverse impact not only in Peru but throughout the region. Y también hemos hablado de cómo
ahondar el nivel estratégico que tenemos en nuestro trabajo para destruir a las redes narcotraficantes. Esto es algo que va a beneficiar tanto a Perú como a toda la región. Overall, the state of our relationship is very strong. I think it will become even stronger as a result of some of the initiatives that we've shaped in this meeting. I'm very glad that President Humala was able to visit us. I also wish the Peruvian soccer team best of luck this evening. Por lo tanto, el estado general de nuestra relación bilateral es sumamente fuerte. Creo que va a ser aún más fuerte en base a las iniciativas que hemos discutido hoy en la reunión. Me alegra enormemente que haya podido visitarnos y por último quiero desearle todo lo mejor al equipo peruano esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Obama. La presencia mía aquí es una muestra, una expresión de la voluntad política del Perú, del pueblo peruano, de fortalecer las relaciones con Estados Unidos. Thank you very much, President Obama. My visit here is a sign of the strength that we want to carry out in our relationships between the United States and Peru. Hemos encontrado en su gobierno una disposición abierta a tocar todos los temas que permitan profundizar nuestra relación estratégica con Estados Unidos. We have found in your administration an open environment in which we can build on all the strategic areas so as to strengthen our bonds. Estoy convencido que con su administración vamos a mejorar sustancialmente, cualitativamente, la lucha contra el flagelo de las drogas. I am convinced that under your administration we will substantively and qualitatively fight against the scourge of drugs. Pero no solo ese ha sido el tema de la conversación, hemos abordado temas distintos como es el tema de la educación, el tema de la capacitación, la ciencia y la tecnología para los jóvenes. But that has not been the only topic that we have addressed during our talk. We have also discussed about education, training, science, technology, and strengthening the capacities of our young population. Y queremos avanzar en estos programas de intercambio de becas, no solamente con su gobierno, sino con cada uno de los estados de Estados Unidos, a fin de darle una oportunidad a los jóvenes en cuanto a la mejora de su capacitación. We wish to move forward on exchange programs and scholarships, not only with the United States, but also with the states of the Union, so that way we can provide young people more opportunities. Hemos coincidido plenamente en la importancia de lo que es el fortalecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el tema de economías abiertas que puedan mejorar el intercambio comercial. Esos son temas que ayudan al crecimiento económico y al fortalecimiento del desarrollo. We have agreed on the importance of building democracy, on respecting human rights, on improving economic openness, on working on trade, because this allows us to grow our economies and to develop further. Y también hemos señalado la importancia que hoy día el Perú es para Estados Unidos como un socio con el cual se puede trabajar, un socio que viene manteniendo un crecimiento económico muy importante, una economía que genera confianza, con un orden jurídico que protege todas las inversiones. In addition, we have highlighted that Peru is an important trade partner with the United States. We provide economic growth, we have economic trust, we also provide legal stability. Y por último, hemos invitado al presidente Obama que dentro de su agenda, bastante apretada por cierto, pueda en algún momento encontrar un espacio para visitar el Perú. Finally, we have invited President Obama, despite his busy agenda, to visit Peru. We hope he does find the time to come down and visit us.
y le agradecemos los buenos deseos para el partido de hoy día. We would like to thank you for your well wishes for the match this afternoon. El árbitro es norteamericano. The referee is from the U.S. No, mentira. No, I'm just kidding. Es una broma, eso no es así, no es así. This is not true, I'm just kidding. Well, if it was, hopefully the Peruvian team will be so strong that it doesn't need help from the referee. Bueno, si es así, tenemos la esperanza de que el equipo peruano sea tan fuerte que no va a necesitar ninguna ayuda del referee. Thank you, everybody.